Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar un poco, solamente un poco, porque hay mucho por hablar acerca de Israel, el pueblo escogido por Dios. Una nación que hoy en día está con varias dificultades, pero que a lo largo de la historia, así de pequeña como es esa porción de tierra que ellos tienen, Israel es pequeño en territorio, pero a través de ese pueblo hermano, Dios se ha glorificado durante siglos, de muchas maneras. A través de esa nación, de ese pueblo, hermanos amados, Dios ha dado a la humanidad varias cosas. Y vamos a empezar a enumerar algunas de las más importantes, ¿no? ¿Sabes a través de quiénes vino este libro maravilloso? A través de Israel. 66 libros escritos por personas del pueblo judío. A Israel se le conoce hoy en día como el pueblo del libro, le conocen, ese es uno de sus nombres, ¿no? Pero fíjate en Romanos, y ahí vamos a empezar hoy nuestra meditación. Vamos al libro de Romanos, por favor. Todos al libro de Romanos, al capítulo 3. Y aquí vamos a confirmar realmente que este libro maravilloso vino a través de esa nación. Romanos capítulo 3, en el versículo 1, dice de esta manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De quién está hablando, hermanos amados? De Israel, de los judíos, ¿no? Dice así: ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, dice, ¿no? Ahora, fíjate esto, en todas maneras. Primero, dice el apóstol Pablo ahí, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿ves? Al pueblo de Israel, hermano. Fíjate cuántas naciones hay bajo el cielo aquí en el planeta Tierra. Dentro de esas naciones escogió Dios a una. Y a través de ellos, y a ellos quiero decir, les confió. ¿Qué cosa les confió? La palabra. Su palabra les confió. ¿Te das cuenta? Les confió su palabra y ellos empezaron a escribir. Profetas como Isaías, Jeremías, fueron escribiendo. Y esa palabra llegó hoy a nosotros, que somos una nación gentil en la carne. Nos ha llegado a través de ¿quiénes? De Israel. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo, ¿verdad? Y si te das cuenta y haces memoria de varios pasajes en la Biblia, hay muchos de los escritores, especialmente en el Antiguo Testamento, que expusieron sus vidas, que fueron perseguidos mientras estaban escribiendo la palabra de Dios. Por ejemplo, Jeremías. A Jeremías lo azotaron, lo encarcelaron, lo echaron, dice, a un pozo para que ahí muera. ¿Todo por qué? Por transmitir la palabra de Dios. Igual Isaías, hermanos, pasaron momentos muy difíciles. Estos escritores no solamente tuvieron así la comodidad desde en sus casas escribir, no. Gran parte de estos libros han sido escritos en momentos muy difíciles. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo escribió sus epístolas, algunas de sus epístolas, ¿desde qué lugar, hermanos amados? Desde la cárcel. ¿Pero fue a la cárcel por haber hecho algo malo? De ninguna manera. Por causa de Cristo, dice, ¿no? Desde una cárcel se escribieron epístolas, hermanos.
El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos. Desde ahí el Señor se les reveló, el Cristo glorificado, hermanos amados, y empezó a escribir. Y eso ha llegado a nuestras manos. Esos escritos están con nosotros. Por eso es que tenemos que valorar, hermanos amados, porque no llegó así de una manera fácil, simple. Los escritores, muchos de ellos pasaron momentos muy difíciles. Y aquí está en nuestras manos este libro, que el Dios confió ¿a qué nación? ¿A qué pueblo? A Israel. Por medio de ellos llegó a nuestras manos. ¡Qué lindo! Pero a través de Israel no solo vino la palabra de Dios, no solo vino la palabra de Dios. Fíjate que Dios utilizó a este pueblo. Vamos a ver a Romanos. Estamos en Romanos, ¿no? Al capítulo 9 vamos, un poquito más adelante. ¿Quién vino a través de esta nación? Es algo maravilloso. Dios usó a una joven judía para que a través de esa joven venga su Hijo amado. Romanos 9, versículo 4, dice de esta manera, que son, Romanos 9, 4, dice, que son, ¿quiénes son? Dice, está hablando ahí, israelitas, está hablando de los israelitas, ¿ya? De los cuales, dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿quién vino, hermanos amados? Cristo vino. De los israelitas, de esa nación, vino Cristo. Entonces, a través de Israel nos llegó la palabra escrita, pero también vino el Verbo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan dice, ¿no? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria. Qué maravilloso. Entonces ya hemos visto que a través de Israel Dios dio a toda la humanidad, ¿qué dio primero? Su palabra. Luego dio a su Hijo. Israel, la nación judía, fíjate que fue el instrumento por el cual Dios dio esas grandes bendiciones a la humanidad. Y hablar de cada una de ellas es pues amplio realmente, ¿no? Jesús también dijo algo que vino a través de los judíos. Fíjate, vamos para eso al Evangelio de Juan. Y en cierta oportunidad dice que Jesús se sentó junto al pozo de Jacob y aparece una mujer a la cual le dice, dame de beber. Esta mujer era, ¿de qué lugar? Samaritana, ¿verdad? Y como samaritana él conocía algo de la historia también, ¿no? Y charlan, dialogan con Jesús. Y en el versículo 21, Jesús le dice esto, fíjate. Jesús le dijo, mujer, le dice, ¿no? A la mujer samaritana. Créeme, le dice, en 4:21 de Juan. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, le dice Jesús, ¿no? Adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, ¿qué le dice? Viene de los judíos. Y ahí vemos la tercera cosa que viene a través de esta nación. ¿Qué cosa vino a través de los judíos? La salvación, hermanos. Entonces Dios usó, hermanos, a este pueblo para dar bendición a la humanidad. Nos dio a través de esta nación su palabra, nos dio a través de esta nación a su Hijo y nos dio a través de esta nación la
salvación. Eso lo dice el mismo Señor Jesús. La salvación viene de los judíos, le dijo. Entonces, a través de esta nación vinieron grandes cosas, no solo para Israel, sino para la humanidad entera. Por eso es que el apóstol Pablo en cierto lugar menciona de que nosotros los gentiles somos en cierta forma como deudores a este país, a esta nación. ¿Dónde dice eso? A ver, ¿dónde dice eso? Romanos, volvamos a Romanos, capítulo 15. Dicho sea de paso, en el libro de Romanos, Pablo toma 3 capítulos de este libro para hablar exclusivamente de Israel, amados hermanos, de Israel, para que veas cuánta importancia le da el Señor a esta nación, ¿no? En el libro de Romanos 15 vas a dar cuenta que menciona que en cierta manera nosotros tenemos esa deuda espiritual con Israel. ¿Por qué? Vamos a ver. Romanos capítulo 15, versículo 26. Pablo está hablando de una ofrenda que habían recogido entre las iglesias gentiles. En 2 regiones habían recogido ofrendas para enviar a Jerusalén a los judíos, ¿no? Esas regiones se llaman Macedonia y Acaya. Entonces dice esto, fíjense. Romanos 15, 26. Está hablando Pablo de esa ofrenda que habían recogido. Pero ahí vas a ver qué menciona. Romanos 15, 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, dice, hacer, ¿qué cosas hicieron? Una ofrenda. ¿Para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Recogieron una ofrenda, ¿se dan cuenta? Enviaron una ayuda económica a los pobres que hay en Jerusalén. Ahora fíjate el 27. Pues les pareció bueno, dice. ¿Y son qué cosa, dice? Deudores. Son deudores. Porque si los gentiles han sido hechos participantes, ¿de qué hemos sido hechos participantes, hermanos? De sus bienes espirituales. La palabra de Dios, Dios le confió a Israel, pero nos ha llegado a nosotros los gentiles, hermano. Los bienes espirituales de Israel nos llegaron a nosotros. El Señor Jesús cuando vino a esta tierra les dijo, ¿qué le dijo a la mujer extranjera que le dijo, sana a mi hija? Le dijo, yo he venido para Israel, le dijo, ¿no? No está bien dar el pan, ¿a quiénes le dijo? A los pedillos, le dijo, ¿no? Pero a pesar de eso, toda la bendición que Jesús trajo fue para toda la humanidad. Por eso dice, no, nuevamente el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo dice, no, está bien, qué bueno hermanos que han hecho una ofrenda, dice, no, para los hermanos pobres en Jerusalén, porque ellos también a ustedes les han hecho participantes de sus bienes espirituales. Nosotros como gentiles, amados hermanos, hemos sido hechos participantes de todos los bienes espirituales que Dios le ha dado a esta nación de Israel. Entonces, nuestra actitud como creyentes hacia Israel debe ser una actitud de gratitud también, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Como les decía, los escritores corrieron riesgo sus vidas para que hoy en día tengamos aquí estos escritos tan maravillosos. Y vamos a ver qué actitud debemos tomar nosotros como creyentes, como cristianos, hacia este pueblo, Israel, hacia esta nación. Número 1, quiero decirte que no debemos ser indiferentes al estado espiritual del pueblo judío. ¿Sabías que hoy en día gran parte del pueblo judío no cree en el Señor Jesús? Gran parte del pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Para ellos Jesucristo no fue el Mesías, ¿no? En tiempos mismos de Jesús decía, ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos dijeron, dicen que tú eres Jeremías, le dijeron, no. Juan, algunos de los profetas, pero no lo aceptaron como el Mesías. Y eso, por ejemplo, fue motivo al apóstol Pablo de
preocupación. ¿Dónde vemos esto? Romanos capítulo 9, volvamos al capítulo 9, por favor, y vas a ver aquí la actitud, el sentimiento que Pablo tenía por Israel. De manera general, si vemos el capítulo 8, hermanos, de Romanos, un capítulo de victoria tremenda, ¿no? Somos más que vencedores, dice, ¿no? Ni la vida ni la muerte, dice, nos va a poder separar del amor de Cristo. Victoria realmente habla para la iglesia, ¿no? Pero de pronto se acuerda Pablo de sus hermanos en la carne, que son los israelitas. Y fíjate cuál es el sentimiento de Pablo con relación al pueblo de Israel. Dice en el 9:1, verdad digo en Cristo, dice, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué dice luego ahí? Que tengo, ¿qué cosa? Gran tristeza. No solamente dice tristeza, fíjate la palabra gran tristeza. Y continuo, ¿qué cosa? Dolor en mi corazón. ¿Y quiénes le estaban ocasionando esa gran tristeza, amados hermanos? Y ese dolor en su corazón. Ahí está la respuesta. En el siguiente versículo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor, ¿a quiénes dice? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, dice en el 4, ¿quiénes? Los israelitas. Por los israelitas, amados hermanos, Pablo sentía gran ¿qué? Tristeza, dice, ¿no? Y luego continuo dolor. Ese sentir tenía Pablo por los israelitas. Porque muchos de ellos, como les digo, no creían en Jesucristo. Y actualmente también es así, ¿no? Pero él tenía esa pena. Y en el versículo 10 viene también algo que nosotros como cristianos debemos hacer por esta nación. En el 10, 1 y 2, ¿qué es lo que dice? A ver, 10, 1. Juntos, Romanos 10, 1, 2 y 3. Hermanos. Ciertamente, el anhelo de mi corazón. ¿Y qué dice luego? Y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. El apóstol Pablo oraba, hermanos amados, por la salvación de Israel. Ahora, si tú antes no has visto este versículo, hermano, hermana, por favor, incluye a Israel en tus oraciones. Que sea un motivo más de oración, una petición más en tu lista de oración. ¿Y por qué tenemos que orar? Dice, mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Dice Pablo, para salvación. Oremos porque el Señor siga tocando a varios israelitas y se conviertan al Señor. Este es un testimonio que les voy a contar. El año 1936, hace muchos años atrás, un carpintero de origen alemán llamado Christian Wolfkes vivía en unas montañas alejadas. Él no había estudiado, pero sí trabajaba como carpintero. Y él le había pedido algo a Dios, ¿no? Quisiera evangelizar un judío. Ese era su anhelo. Pero estaba en un lugar tan remoto, tan alejado. Pero él anheló en su corazón. Quisiera evangelizar un judío. Pasaron los años, o el tiempo quiero decir, y de pronto llegó ahí a las montañas donde vivía, llegó de vacaciones porque dice que estaba un poco enfermo esta persona. Y el médico le había dicho, no, salga de la ciudad, salga del estrés nervioso de acá, váyase a las montañas, descanse. Y este joven, acompañado de su esposa, este joven era judío, su esposa también judía,
llegaron ahí a las montañas donde vivía el carpintero. Estas personas llegaron a contactarse con el carpintero y el carpintero les habló. Les regaló una Biblia. Y al poco tiempo, esta pareja se convirtió al Señor. Respuesta recibida para el carpintero. Esta pareja, ¿sabes quiénes eran, hermanos amados? Richard Wurmbrand y Sabina Wurmbrand. Para los que no los conocen, estamos hablando del año 1936. En Rumania vino una tremenda persecución a los cristianos, ¿no? Tremenda persecución. Cerraron iglesias, quemaron Biblias, un régimen ateo subió al gobierno. Fue una tremenda persecución. Pero las personas que liderizaron a la iglesia en medio de esta tremenda persecución fueron justamente Richard Wurmbrand y Sabina Wurmbrand, que años atrás fueron alcanzados por el Evangelio a través de este sencillo carpintero que vivía en las montañas. Dios le concedió ese deseo a este carpintero, amados hermanos. Tuvo la bendición de evangelizar y evangelizó a alguien que fue posteriormente un pastor cristiano, hermanos amados. Un pastor que guió a la iglesia en Rumania en los momentos más difíciles que atravesaron en medio de una tremenda persecución por el gobierno de ese país. Entonces, nosotros como creyentes, no te olvides de esto, ¿no? Dice el apóstol Pablo, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quizá nosotros tal vez no tengamos amistades judías, ¿no? Hace años había bastantes judíos acá en Bolivia, yo me acuerdo, por la calle Comercio ibas, había bastantes negocios de judíos, pero ya no están. Inclusive me comentaron que el colegio boliviano israelita, que funcionaba muchos años acá, cerca de la plaza del Estudiante quedaba este colegio, y había bastantes, pero dice que disminuyó tremendamente el número de judíos, porque Dios está cumpliendo esa promesa de que Israel retorne a su nación, hermanos, ¿no? Muchos países están volviendo a Israel, volvieron y están volviendo. Entonces, quizá no tengamos tal vez la oportunidad de evangelizar a un judío, pero sí podemos orar por la salvación de ellos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Hay varios judíos que se han convertido, se les llama judíos mesiánicos, ¿no? Hace años, por ejemplo, un pastor muy utilizado, Morris Cerullo, era judío. Actualmente hay un pastor que nos invitó inclusive alguna vez a una campaña, hicimos una campaña con él, que se llama David Diamond. Él es judío boliviano, ¿ya? Él actualmente está radicando en Israel y es un judío cristiano, ¿no? No son muchos, pero hay judíos convertidos. Y tenemos que hacer eco a lo que el apóstol Pablo dice. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces no te olvides, como creyentes nosotros tenemos que orar por Israel y orar para salvación. Pero también en los salmos hay otro motivo de oración por Israel. Vamos a verlo en los Salmos 122, por favor. Nuestro pastor Walter lo incluyó el viernes en las oraciones para toda la iglesia y vamos a recordarlo acá a leer este versículo. Dice en el Salmo 122, versículo 6. Les quisiera pedir a todos ustedes, amados hermanos, que me ayuden con la lectura de este versículo. Salmo 122, versículo 6, a la voz de 3, 2 y 3. Pedid, ¿por qué tenemos que pedir acá? Dice, por la paz de Jerusalén. Y aquí hay una bendición para los que piden por la paz de Jerusalén. Dice, sean prosperados los que te aman.
Entonces hay que amar a esta nación, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Hay que amar a Israel, porque a través de esta nación Dios nos dio, primeramente, ¿qué hemos dicho? Su palabra. Luego nos dio a su Hijo y nos dio la salvación. Entonces hay que amar y hay que pedir por la paz de Jerusalén. Esta nación, amados hermanos, Israel, fue fundada así en estos tiempos. Ustedes saben que Israel ocupó desde el Antiguo Testamento, los reyes, ¿no?, ocuparon la tierra prometida, ¿no? Muchos años vivieron ahí, pero Israel desobedeció a Dios, ¿no? La historia está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y fueron invadidos por naciones extranjeras y los llevaron a otras naciones. El reino del norte se fue a Siria y el reino del sur se fue a Babilonia. ¿Alguien se acuerda qué tiempo estuvo en Babilonia? Muy bien. 70 años de cautiverio tuvo el pueblo de Israel en Babilonia. De ahí volvieron, se establecieron, de ahí vino Jesucristo, pero otra vez se rebelaron contra el Imperio Romano. Y el año 70 después de Cristo, amados hermanos, Israel fue dispersado por el Imperio Romano. Y esta vez la tierra prometida fue habitada por varias naciones a través de los siglos. No fue hasta el año 1948. ¿Qué año dije? 1948. Para los que les gusta memorizar fechas, memoricen ese año. 14 de mayo de 1948. Tel Aviv. Ahí se constituye el pueblo judío como nación. El Estado de Israel, Eretz Israel. Se vuelve nación nuevamente después de años que habían estado dispersos. Y ahí, en esa fecha, se vuelve nación. Ni bien se volvió nación, amados hermanos, ni bien se volvió nación. 5 estados árabes que estaban alrededor le hicieron guerra a Israel, en pleno día de su fundación. 5 naciones, 5 estados le hicieron guerra. Y así quisieron ahogar el nacimiento del Estado de Israel, pero no pudieron, hermanos, porque Dios así lo había determinado. Porque Dios ha hablado, hermanos, de que la higuera, que es tipo de Israel, iba a reverdecer, iba a volverse nuevamente floreciente como en el pasado. Muchos años, desde el año 70, por siglos estuvo disperso Israel. Y varias naciones empezaron a ocupar esa tierra. Hasta que en 1948, como les digo, nuevamente Israel se funda como nación. ¿Quiénes le atacaron cuando se fundó como nación? El Líbano, Siria, Transjordania, Irak, Egipto. Un estado que estaba naciendo, amados hermanos, y fue atacado. Pasaron los años, ustedes se acuerdan de una guerra bien famosa. Hay bastantes guerras realmente que atravesó Israel. Por eso es que este versículo dice, pedid, ¿por qué? Dice, por la paz. 1967, quizá algunos ya habían nacido, yo ya había nacido, se produce una guerra que es llamada la Guerra de los 6 días. ¿Qué tiempo duró esa guerra, hermanos? 6 días. Y en pleno tiempo moderno, si tú lees estas guerras, la historia de estas guerras, hermano, te vas a dar cuenta que así un país chiquitito, pequeñito, rodeado de tremendos enemigos, no lo pueden vencer, porque Dios pelea por ellos. ¿Cuánto dicen amén? Fíjate a lo largo de los años qué es lo que ha maquinado sus vecinos. Y está en un salmo esto. A ver, vamos al Salmo 83, un poquito antes.
Versículo 3. ¿Qué es lo que han maquinado sus enemigos a lo largo de los años? 83, 3. ...83, 3 y 4 dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, ¿y qué cosa? Destruyámoslos para que no sean nación. Sus vecinos frecuentemente les amenazan, amados hermanos, con echarlos al mar. Justamente en esta guerra de los 6 días, el presidente de Egipto, quien empezó a provocar a Israel, el año 67, Egipto, una nación grande, él decía, ¿no? Vamos a echar a los judíos al mar, decía. Y mañana vamos a estar almorzando en su capital, decía. ¿Qué pasó en esa guerra? Que estaba tan seguro el presidente egipcio de que iban a arrasar con Israel porque tenía un ejército grande. Israel, hermano, movido por Dios, hizo despegar sus aviones, y mientras los aviones de los egipcios estaban en tierra, ahí en tierra los hicieron explotar. No tenían aviación los egipcios para poder atacar a Israel. Y en 6 días arrasaron. Se tomaron la península de Sinaí. Viendo estas historias, alguna vez yo te invito a verlas, hay bastante documentación, realmente está la mano de Dios detrás de todo eso. Porque son ejércitos, hermanos, respaldados por países grandes. Grandes, pero a pesar de eso Dios cuida a su pueblo, porque Él ha dicho: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea el Señor. 1973 vino la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué se llama Yom Kippur? Porque era el día de las expiaciones, que también la Biblia cuenta. Israel lo celebra. Y ahí era un día de feriado, digamos, ¿no? No hacían nada los judíos, y en lo que estaban descansando los judíos les atacaron los árabes. Fue difícil reponerse, pero se repusieron, hermano. Y ganaron la guerra. Y actualmente, podríamos mencionar más guerras, pero sin ir muy lejos, aquí está bien cerquita lo que ocurrió este mes, el 7 de octubre. Desde la Franja de Gaza, dicho sea, esa Franja de Gaza, por ese sector, habitaban un enemigo que era pues antiguo. ¿Se acuerdan de un gigante, no? ¿Quién era ese gigante? Goliat. ¿De qué nacionalidad era? Los filisteos. Enemigos acérrimos de Israel. Este 7 de octubre tomaron por sorpresa a Israel. En vehículos censaron varios terroristas del grupo Hamas. Había un concierto, dice, de jóvenes. Así arrasaron disparando contra ellos, jóvenes indefensos. Asaltaron casas, incendiaron casas, violaron mujeres, decapitaron niños. Tremendo. Hoy en día estamos cerquita, 7 de octubre. No, y actualmente hay un conflicto entre Israel se levantó, ¿no? Ya empezó a defenderse. Entonces, todo esto, ¿no?, nos mueve a que debemos orar por la paz de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que orar. Nuestro deber como creyentes es orar. Bien, ahora para ya llegar a entrar a la parte final de nuestra meditación, vamos a ver este punto que es bien importante, en Romanos 11, 25. ¿Por qué es que muchos judíos hoy no pueden convertirse, no creen en Jesucristo? ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? Aquí está la misma palabra. En Romanos 11, 25 está la respuesta. Y el motivo por el cual no se convierte toda la nación de Israel, ¿saben quién es? Somos nosotros, hermano, los gentiles. Fíjate qué dice este versículo. Romanos 11, 25. Dice de esta manera:
Porque no quiero, hermanos, les dice, que ignoréis este misterio. Es un misterio, ¿eh? Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora fíjate qué dice ahí, que ha acontecido a Israel. ¿Qué le ha pasado a Israel? Endurecimiento en parte. Israel ahora está endurecido, sí. Todos no, es en parte. Algunos sí se están convirtiendo y se van a convertir. ¿Y hasta cuándo va a ser este endurecimiento? Fíjate, léelo, ahí está, 2, 3, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Como que Israel ahorita está reacio al evangelio, ¿no? Tiene ese endurecimiento, pero va a ser, ¿sabes? Hay un hasta, no va a estar siempre así Israel. Cuando la plenitud de los gentiles, ahí estamos nosotros, hayan entrado el resto más, hasta ahí va a ser su endurecimiento. Después, ¿qué dice ahí el 26? Y luego, todo Israel, ¿qué va a pasar? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y el 28 dice esto. Así que en cuanto al evangelio, los israelitas, ¿qué son los israelitas? Son enemigos. ¿Por causa de quiénes? De vosotros. Están endurecidos. ¿Pero por quiénes, hermano? Por nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección, ¿cómo es Israel, hermano? Son amados, dice, por causa de los padres. Dios ama a esta nación. ¿Cuánto dicen amén? Dios ama a esta nación. El primer hebreo, ¿quién era el primer hebreo? Abraham. ¿Sabes cómo Dios le llama? Abraham, ¿qué le dice? Mi amigo, le dice. Así está en la palabra. El primer hebreo era amigo de Dios, hermano. Por eso dice aquí, en cuanto a la elección, son amados. ¿Por causa de quiénes? De los padres. Ahí está Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Pero en estos momentos Israel está endurecido, en parte. Corintios también dice que tienen un velo, dice, ¿no? Que no les deja ver, dice. No es fácil que un judío se convierta. No es fácil. Peor los judíos ortodoxos, hermano. Los que son bien cerrados a su tradición, a la Torah, bien difíciles. Por eso el hecho de que el apóstol Pablo se haya convertido en un judío así bien radical, es realmente un milagro de Dios, ¿no? Pablo. ¿Cuánto dicen amén? Así de difícil está la situación, ¿no? Pero la Biblia nos dice que tenemos que hacer como el apóstol Pablo, decir, hermanos, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tenemos que orar por esta nación. Tenemos que orar también pidiendo, ¿qué cosa, hermanos? La paz para esta nación. Está rodeada Israel de enemigos. Rodeada está. Y cuando uno a veces ha empezado la guerra contra Israel, las otras naciones también le han empezado a atacar. Israel en todos los flancos ha tenido que defenderse. Una nación pequeña, a través de la cual Dios nos dio realmente cosas muy lindas, muy preciosas, como es su palabra, y como es, ¿qué más hemos dicho que vino por Israel? Su Hijo. ¿Qué más vino por Israel? La salvación. Qué bien, hermanos, qué lindo. Y hablando humanamente, si hablásemos humanamente, ¿qué cosas Israel aporta a la humanidad en términos, así digamos, científicos? Si tú lees un poco o los que han visto esto, Israel ha hecho muchos aportes a nivel científico. Los microprocesadores, por ejemplo, las computadoras, la inteligencia artificial, en medicina. Tremendo, ¿no? En agricultura, Israel ha hecho florecer el desierto. Ha hecho grandes aportes. Un pequeño pueblo. Pero un pequeño pueblo es la gran diferencia, ¿no? Un pequeño pueblo escogido por Dios. Eso marca la diferencia. ¿Cuánto dicen amén? Y vamos a ponernos de pie ahora, hermanos, y vamos a empezar a orar, pero vamos a orar hoy especialmente por Israel.
Y vamos a hacer dos peticiones. Uno, vamos a orar por la salvación de Israel, y luego vamos a orar por la paz. Y lo tercero que vamos a hacer es agradecer a Dios por este pueblo, hermanos. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.